A las 3:09 de la madrugada, en una calle casi vacía de St. Cloud, Florida, una cámara instalada dentro de un auto captó una escena que cambiaría por completo una investigación. En la imagen, Jason Gordon intenta cruzar la carretera. Segundos después, un SUV blanco aparece en la vía, lo golpea y no se detiene. Pero la tragedia no termina ahí. Mientras los testigos intentan reaccionar, otro vehículo viene detrás. El conductor no alcanza a entender qué hay en medio de la carretera y pasa por encima del cuerpo de Jason una segunda vez. Lo que al principio parecía un accidente en la oscuridad pronto se convirtió en una búsqueda urgente. ¿Quién manejaba ese SUV blanco? ¿Por qué huyó? ¿Y dónde estaba escondido el vehículo con el parabrisas destruido? Después del impacto, las primeras patrullas comenzaron a llegar a la 13th Street, cerca de Tennessee Avenue. La escena todavía era confusa. Había vehículos detenidos, testigos intentando entender lo que acababa de pasar. Y en medio de la carretera estaba Jason Gordon. El primer oficial en llegar se acercó rápidamente e intentó comprobar si todavía había señales de vida. Pero en ese momento, la situación ya parecía extremadamente grave. Pocos minutos después, también llegó el equipo de rescate. La vía fue bloqueada, los oficiales comenzaron a controlar la escena y el caso dejó de ser solamente un accidente de tránsito. Ahora estaban frente a un atropello mortal con fuga. Pero había un detalle que lo cambiaría todo. Algunas personas habían visto lo que ocurrió. Y más importante todavía, una cámara también lo había registrado. Mientras los oficiales intentaban entender la escena, dos testigos se convirtieron en piezas clave para la investigación. From my understanding, you guys are my witnesses. Yes. We sort of saw what happened. Can you just go over what you saw? Yes. So she was driving, I was on the passenger side, and then we were at about 400 feet when we saw the guy. We were in the middle lane, and then the gentleman was out of the crosswalk. Was he on this side of the crosswalk or the other side? This side. This side, yeah. This side, Like yeah. between the pole and the crosswalk. We understood from far that was like a probably drunk or something was. Okay, so the Wasn't guy paying was attention. wasn't paying attention. Yeah, it was. And then the car passed by us was pretty quickly, so I just noticed on the camera. Then the guy passed by us and Moved to the middle lane. yeah, I don't know if he was He went already from the right to the middle. Yeah, Okay. was confused. Sorry. And then, but we saw him hit the guy about here. Okay, he was in this lane. He hit the guy more towards to the drive side, and then the guy just kind of flew and like stood right there. And then this guy right here passed right away behind On top of him. On top of him. Okay. And then we all decide between when we saw the body, we all decide, okay, we run over or we help the guy. So let's try help the guy. When we are about to stop, and then we saw the truck run Spun over. back around. Yeah, so that's what's happening. And then I pull up. Wagner Moreno y Melanie Moreno iban en el vehículo que estaba detrás del SUV blanco. Ellos no llegaron después. Ellos vieron el momento en que el primer vehículo golpeó a Jason Gordon y siguió avanzando sin detenerse. Cuando intentaban orillarse para ayudar, ocurrió algo todavía más devastador. Un segundo vehículo también golpeó a Jason. Pero había una diferencia importante. El segundo conductor se dio cuenta de lo que había pasado, regresó a la escena y habló con la policía. El primer conductor, en cambio, había desaparecido en la oscuridad. Para los investigadores eso cambiaba todo, porque ahora no dependían solamente de recuerdos, distancia o confusión. Wagner tenía una cámara en su vehículo, y dentro de esa cámara había una tarjeta micro SD con la grabación del momento exacto. Esa grabación no iba a resolver el caso por sí sola, pero iba a mostrar algo que el conductor que huyó probablemente no esperaba dejar atrás: el primer rastro del vehículo. Cuando los investigadores revisaron la grabación, entendieron algo importante. La cámara no les daba todo, pero sí les daba lo suficiente para empezar. Almost looks like a
Infinity, Hyundai. Is Lexus maybe? No, that's not Lexus. It's not Infiniti or Honda. Verdict. I get the dash cam up here. It doesn't look like it's a 5-door hatchback. It looks more like a crossover mid-size SUV. Also, the truck that's here 100% hit it. He's done well with us. No había una confesión, no había una placa clara, y en medio de la oscuridad el vehículo apenas aparecía por unos segundos. Pero para un investigador, a veces unos segundos bastan. Primero, observaron la forma de las luces traseras. Ese detalle les permitió reducir la búsqueda a un modelo específico, un Chevy Trax, probablemente del año 2024 o 2025. Después, revisaron el movimiento del vehículo antes del momento clave. En la grabación, el SUV blanco aparecía saliendo del área de Westgate Plaza hacia la 13th Street. Y entonces apareció otro detalle. En la ventana trasera del lado del conductor había una calcomanía blanca. No era una placa, no era un nombre, pero era una marca visual. Una señal pequeña, casi fácil de ignorar, que podía separar ese vehículo de cientos de otros autos blancos en la carretera. Desde ese momento la investigación ya no buscaba simplemente un SUV blanco. Buscaba un Chevy Trax blanco, modelo reciente, con una calcomanía blanca en la ventana trasera. Y cuando la policía publicó el boletín pidiendo ayuda, alguien que había estado en la escena iba a ver esa descripción y hacer una llamada. Al día siguiente, la policía publicó un comunicado pidiendo ayuda para identificar el vehículo. La descripción era específica. Un Chevy Trax blanco, modelo reciente, con un detalle visible en la ventana trasera. Y entonces, a las 2:01 de la tarde, llegó una llamada inesperada. Era Zachary Canali, el segundo conductor que había estado en la escena. Después de ver la descripción publicada por la policía, Zachary llamó al investigador Hostetler y dijo que creía saber a quién podía pertenecer ese vehículo. El nombre que dio fue Lindsay Collins. Según Zachary, Lindsay era una bartender local y conducía un vehículo parecido al que la policía estaba buscando. Para los investigadores, eso no era una conclusión, era una pista, pero era una pista lo suficientemente importante como para empezar a verificarla. Hostetler revisó la información disponible sobre Lindsay y encontró dos datos que llamaban la atención. Primero, Lindsay tenía conexión con el Drunken Parrot Saloon en el área de Westgate Plaza. Segundo, ella aparecía como propietaria registrada de un Chevy Trax 2025. Ahora, la investigación ya no estaba mirando solamente una imagen borrosa en la oscuridad, estaba siguiendo un nombre. Y si ese nombre realmente conectaba con el vehículo, había una pregunta que necesitaba respuesta. ¿Dónde estaba Lindsay antes de que todo ocurriera? La respuesta iba a aparecer en una cámara de estacionamiento. Después de que el nombre de Lindsay Collins entró en la investigación, los detectives todavía tenían una pregunta que necesitaban responder. Si el vehículo que aparecía en la grabación era realmente el suyo, ¿dónde estaba ese Chevy Trax? Porque para los investigadores, encontrar el vehículo era fundamental. No bastaba con tener una descripción, no bastaba con tener una posible propietaria. Necesitaban ver el auto, revisar los daños y confirmar si ese vehículo podía estar conectado con lo que había ocurrido en la 13th Street. La búsqueda llevó a los investigadores hacia el área de Canoe Creek Road. Según el informe, datos de OnStar ubicaron el vehículo cerca de una propiedad en 4415 Canoe Creek Road. Cuando los oficiales llegaron al lugar, comenzaron a revisar el área alrededor de la vivienda. Y entonces, en la parte trasera de la propiedad, apareció lo que estaban buscando. Un Chevy Trax blanco. Pero no estaba estacionado como un vehículo cualquiera. Estaba en el patio trasero, con daños visibles en la parte delantera, el capó y el parabrisas. Poco después, Ryan Crotty, el dueño de la propiedad, llamó a la policía. But okay. Oh, yeah. But Hey, so you know why we're here. yes, sir, I do. I saw the report today. I finally put two and two together. You want to talk to me about it? Yeah. And So, what was it, Friday?
I was here and I got a phone call and she goes, hey, I hit something. I can't get my car to my house. Can I leave it at your house? I was like, yeah, that's fine. So she came and dropped her car off. It wasn't Summer, right? No. Summer was, no. Oh, okay. No, it was the owner of the car. Who's that? Lindsay. Okay. Yeah, it was the owner of the car. Okay. And then she came and dropped her car off, and then she said she was going to come back and get it. And then I got up, went about my day Saturday, dropped Summer off over at the Cape Sunday. Okay. Stayed the night over at the Cape Sunday night, and came back early Monday morning to go to work, and it was still here. And I've been trying to call her, and she didn't answer, and then I saw the report. You saw when? A Facebook post. You saw it on Facebook? Yeah, I saw a Facebook post, and I was like, oh, shit. What made you put it together? Oh, just a Facebook post? And my buddy called me. And your buddy? And they were like, hey, did you hear about Lindsay? And I was like, what do you mean? And he was like, she's arrested. And I was like, okay. Now I understand. Yeah. Okay. Crotty explicó que Lindsay lo había contactado en la mañana del 27 de septiembre. Según su declaración, ella le pidió permiso para dejar el vehículo en su propiedad y dijo que volvería por él en 1 o 2 días. También mostró un registro de llamada. La llamada de Lindsay aparecía marcada a las 3:13 de la mañana, apenas unos minutos después del momento que había iniciado toda la investigación. Para los detectives, esa llamada no era un detalle menor. Era una conexión entre la noche del incidente, el vehículo desaparecido y el lugar donde finalmente fue encontrado. Ahora, la investigación tenía algo más que una descripción. Tenía el vehículo, tenía los daños, tenía una llamada y tenía una nueva pregunta. Si Lindsay decía que había golpeado algo, ¿qué era realmente ese algo? Con el nombre de Lindsay Collins ya conectado a la historia, los investigadores necesitaban dar el siguiente paso. Esa noche, varias unidades llegaron a una residencia en 250 North Oak Drive. Allí estaba Lindsay. You got anything in your pockets? Any gun, bombs, drugs, anything like that? I might have a lighter in the trunk. Just the dog. Okay, follow me. Okay. Stop right here. I'm Officer Hostler with St. Cuthbert's Department. The reason I'm with you today is there was a hit and run involving your vehicle potentially. Okay. And I believe you were the driver of the vehicle at that time. Okay? So right now you are detained. You are not under arrest, okay? Do you have any questions? I do not. Okay. I'm going to just place you in the back of our vehicle. You said you don't have any guns, bombs, or anything on you? I do not. I have a cigarette in my hand, though. Do you want to? Okay. If you just want to drop it on the ground. So my body camera is on. There's going to be another deputy standing here. I do have to give you a quick little search, though, okay? You're saying you have nothing on you. Nothing. Nothing tucked in your bra? You're saying you have nothing on you. Nothing. Nothing tucked in your bra? Oh, okay. My ID's in there. Yeah. So, as you can see on the... Oh, there's actually some pills on the floor real quick. Yeah, I don't want that. It's just vitamins. Okay. So, as you can see, there's nothing on the floor, right? I want it to remain that way, please. Okay. Watch your legs. Ella simplemente se giró y colocó las manos detrás de la espalda. Los agentes le explicaron que necesitaban hablar con ella por su posible relación con el vehículo que aparecía en los registros del caso.
Después, el investigador habló con Connie, la madre de Lindsay. Y ahí apareció otro detalle importante. Connie no sabía exactamente dónde estaba el vehículo. Pero mencionó que Lindsay había dicho que el auto tenía marcas visibles en la parte delantera, el capó y el parabrisas. Para los investigadores, esa explicación no cerraba la historia, la abría aún más. Poco después, Lindsay fue llevada al departamento de policía de St. Cloud. A las 8:37 de la noche fue colocada en una sala de entrevistas. A las 8:52, el investigador comenzó a mostrarle fotografías relacionadas con la identificación del vehículo. 3 minutos después, le leyó sus derechos. Lindsay pidió hablar con un abogado. La entrevista terminó ahí. Pero para los investigadores, el caso todavía no había terminado. A las 9:15 de la noche, Lindsay Collins fue informada de la decisión formal. Según el informe, había causa probable para continuar el proceso. Después de cámaras, testigos, llamadas y una serie de detalles que empezaron a conectarse, el cerco finalmente se cerró. Lo que comenzó con una imagen confusa en la oscuridad terminó con una pregunta mucho más difícil. ¿Por qué el primer vehículo siguió adelante?